Un cordial saludo para todos nuestros oyentes de nuestro programa Palabras para una vida abundante. Y hoy quiero compartir una reflexión basado en el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Josué, reflexión que he titulado El respaldo de Dios para quien se esfuerza en cumplir su voluntad. Y voy a leer a partir del versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 6 dice: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9 dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Muy bien, quiero entonces que miremos 3 puntos en relación de este versículo 9. Y el primer punto que quiero que miremos es la exigencia de parte de Dios a esforzarnos en cumplir su propósito. Cuando se exige o se requiere esfuerzo para cumplir una tarea, es porque obviamente la tarea no es fácil. En la primera parte del versículo 9, incluso en el versículo 6 y en el versículo 7, dice Jehová a Josué: esfuérzate y sé valiente. Recordemos que a Josué le corresponde asumir el liderazgo de un pueblo que llevó al límite la paciencia de un hombre manso como lo era Moisés. Entonces no era fácil lo que debía enfrentar Josué, pero Dios confía en que si se esfuerza, Él puede cumplir la demanda. Y algo que debemos tener en cuenta es que cuando nos esforzamos en cumplir el propósito de Dios, la voluntad inevitablemente se fortalece, y ese es el territorio donde Dios obra a través de nuestra voluntad. Dios necesita que nosotros cada día, o más bien Dios quiere que nosotros cada día fortalezcamos nuestra voluntad para Él poder obrar. En una tarea como la que debía asumir Josué, su voluntad debía estar fuerte para no llenarse de temor al punto de desmayar y soltarlo todo. Y el segundo punto que quiero que miremos aquí es que en el cumplimiento del propósito o de la demanda que Dios nos hace, llenarse de temor y desmayar es una posibilidad. Muchos hombres de Dios
en el cumplimiento de ese propósito han desmayado, muchos se han desanimado, algunos han soltado todo y han vuelto atrás. Es una posibilidad. Por eso el consejo de parte de Dios para Josué: no temas ni desmayes. Y para no desmayar es necesario que nos preparemos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Fortaleciendo la voluntad. La tarea debemos entender que hay que terminarla, por lo tanto, no se puede depender de los estados de ánimo. Incluso muchas veces no podemos depender de los resultados, porque todo el tiempo las cosas no salen como esperamos. Muchas veces no se dan las cosas como las hemos planeado, y si nosotros somos conscientes y honestos, la mayoría de las cosas que nosotros hemos planeado en la vida no resultan, no salen como nosotros hemos querido, como nosotros hemos planeado. Pero en el esfuerzo que hacemos, vamos también desarrollando esa confianza en Dios y entendemos que si Él nos ha llamado a cumplir una tarea, Él irá perfeccionando su obra en nosotros. Entendemos también que nosotros somos simplemente el instrumento que Dios usa para que su propósito se cumpla. Y el tercer punto que quiero que miremos aquí en relación con este versículo 9 es que Dios garantiza su respaldo y compañía a quien se esfuerza en cumplir su voluntad. Y esto es algo bien interesante. Dios garantiza su respaldo y compañía a quien se esfuerza en cumplir su voluntad. En la parte final del versículo 9 dice: Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿a partir de qué aparece esta promesa? Primero está la demanda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y no olvidemos que ya Jehová ha encomendado esa tarea a Josué: levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, le dice en el versículo 2. Y en el versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. No le demos entonces al texto una aplicación que no es. A veces pensamos que Dios respalda planes y proyectos en los que nosotros nos metemos muchas veces sin consultarle a Él antes de empezar a ejecutarlos o antes de ejecutarlos, y solo porque pensamos que está bien o porque nos han dicho que le podemos reclamar a Dios bendiciones y respaldo porque somos sus hijos, sin hacernos consciente que muchas veces no nos comportamos como hijos de Dios. El respaldo de Dios entonces está garantizado para quien está dispuesto a dejar que Dios cumpla su propósito a través de él. Así lo entendió Josué y experimentó el respaldo de Dios en su vida. Por eso, antes de morir, le dice al pueblo de Israel en el capítulo 24 del mismo libro de Josué, en el versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Al final del versículo dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre que había experimentado ese respaldo de Dios porque se había dispuesto, porque se dispuso de antemano para que Dios obrara en él y a través de él. Podemos ver entonces que Dios nos exige que nos esforcemos para cumplir la tarea que se nos ha encomendado. Y usted y yo sabemos cuál es esa tarea
y en qué área de nuestra vida necesitamos esforzarnos un poco más, qué área de nuestra vida requiere un poco más de dedicación, de disciplina. También podemos ver que el desánimo puede llegar y que es normal que llegue. Lo que no es válido es renunciar sabiendo que contamos con los recursos que Dios nos ha dado. Y por último, entender y que no se nos olvide siempre que Dios garantiza su respaldo, siempre, siempre Dios garantiza su respaldo a quien se esfuerza por sacar adelante su propósito y permitirle a Él que se exprese a través de su vida. En función de esto, mis hermanos y amigos, vamos a orar. Quiero invitarlos que hagamos una oración y que le digamos a Dios que estamos dispuestos y que nos vamos a esforzar para ser esos hombres y mujeres con los que Él pueda contar, para que su plan cada día se desarrolle en este mundo. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de ser parte del plan de salvación para la humanidad. Aquí está mi vida, oh Dios, a tu disposición, y me comprometo a esforzarme cada día y a abrirte espacio en mi vida para que tu propósito se cumpla en mí y a través de mí. Gracias, buen Dios, por tu recurso y el respaldo a tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Las cosas que Dios preparó para aquel que espera en Él, a oír su voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Ser, transfórmame como quieras, Señor. Padre, ayúdame a entender tu obra en mí y a través de mí, y sé lo que mi ojo vio, mi oído oyó las cosas que yo preparé para ti. Espera en mí, a oír mi voz. Eres arcilla y yo tu hacedor. Déjate en mis manos moldear, tu ser transformar.
Señor.